Buenas noches, gracias por quedarse con nosotros. El frío está fuerte y pues bueno, esperemos darle calor al ambiente con la charla que tenemos para cerrar el día de hoy. De entrada pregunto, ¿quiénes estuvieron en la charla de ayer, la última de ayer? 1, 2, 3, 4, 5, ok, poquitos. Ya sabrán más o menos de qué va la cosa. Si ven, la mesa cambió el día de hoy porque bueno, originalmente queríamos hacer una sola, pero hay tantos compañeros que están haciendo esta labor que pues bueno, decidimos mejor partirla en 2 días. De cualquier manera van a poder ver un resumen, bueno, van a poder ver las independientes completas en el canal de la Brigada, o un resumen que haremos en próximos días, donde juntaremos las intervenciones y los comentarios de todos los compañeros del día de ayer y del día de hoy. Ok, ya la compañera está haciendo ya aquí labor abogada. Okay. Sí, primero quiero que nos presentemos los compañeros que están en la mesa. La dinámica será la misma que ayer. El tema, si recuerdan, hablamos sobre los medios digitales y cómo la información, ayer Marina platicaba sobre de dónde se informaban las personas que estábamos aquí en la sala. Y pues bueno, ella iba ahí un poco guiando sobre esa línea, y bueno, los compañeros que se dedican al medio digital, a informar desde las redes sociales y desde los portales, grandes portales que han venido desarrollando a lo largo de muchos años, pues la idea es que nos compartan sus experiencias y pues los retos a los que se han enfrentado desde que comenzaron con este reto. Entonces empezamos de izquierda, de mi izquierda para acá, para allá, de allá, por favor. Buenas noches y en orden alfabético. Bueno, yo pertenezco a este colectivo que muchos de ustedes deben conocer, que se llama Radio AMLO. Yo me llamo Georgina Moreno y participo en una emisión, ¿puedo hacer comerciales?, que se llama Nonsense. En realidad es una emisión transnacional y luego les platicaré por qué. Enrique Valdivia, conocido como Druida, también de Radio AMLO. Juan Omar Fierro, yo soy reportero en Aristegui Noticias y bueno, ahorita contamos. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Marco Antonio Martínez, reportero de Cuadratín, de la agencia de noticias Cuadratín. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Jesús Ramírez Cuevas de Regeneración MX. Pues hasta ahí, pues ya estamos en la brigada y pues bueno, me gustaría que comenzáramos un poco con lo que nos quedamos ayer. Y era de dónde, más bien los retos que se han tenido que encontrar, o sea, los que han tenido que sortear para poder hacer la labor que hacen. Porque bueno, los medios digitales no reciben la misma información que los medios oficiales, ya digamos periódicos impresos, mucho menos de las televisoras. Y la información que ustedes van generando, que van encontrando, las investigaciones que van haciendo, pues son completamente diferentes, tienen una lógica distinta según lo que venimos viendo desde ayer. Y me gustaría que empezáramos, no sé si con los que tengan más antigüedad, más o menos de cuántos años son los que, empecemos por ahí, quiénes son los que tienen más tiempo pisando las redes sociales y publicando en internet. Y de ahí pues vayamos hacia los más cercanos, pues para ir contrastando un poco las experiencias, que creo que serían ustedes, compañeros. O no sé si contigo, Jesús. Igual, pues bueno, empezamos por allá. No discriminemos. Bueno, pues en cuanto al trabajo que llevamos en las redes, pues sí, ya son casi 12 años. Es un trabajo completamente ciudadano, como bien has comentado, que ha implicado pues efectivamente enfrentarnos pues a este cerco, incluso también no ser tomados en cuenta como un medio que puede romper el cerco informativo, pero varias de las situaciones a las que nos enfrentamos, pues principalmente creo que son los recursos. Efectivamente, en el colectivo en el que estamos, pues la mayoría de los compañeros aportan el tiempo, el esfuerzo, y los que pueden pues dan un apoyo económico, pero eso pues también implica que se dé el otro problema, que es el tiempo en el que los compañeros pues ejercitan una labor cubriendo algún evento, estando presentes en alguna manifestación, y pues creo que son parte de los elementos que implican que se vea pues disminuido en este sentido, que sea el alcance que se puede llegar, pero eso fue en un principio.
cuando empezábamos con los blogs en el 2006, se organizó una red de blog en Resistencia y a partir de ahí se empezaron a generar redes antes de que empezáramos a utilizar Twitter y Facebook, que permitieron pues compartir la información de manera más efectiva y con eso pues abarcar además otros estados, porque a partir del movimiento del 2006 la gente tenía muchos ánimos de participar, de decir lo que sentía, de la manifestación que estaba en las calles, la presencia que se hacía en Televisa, las reuniones en el hemiciclo, los eventos en el Zócalo, fueron pues sin duda una fuente de participación política y de enfrentarse a esta situación de comunicar lo que cada uno percibía en sus espacios. Es decir, pues nosotros, como nuestro nombre lo indica, pues vamos muy de la mano del movimiento obradorista y pues efectivamente la mayor parte de ese tiempo pues lo hemos dedicado a seguir todas estas actividades políticas de un movimiento que pues ya lleva varios años. Pero eso no ha impedido que se desarrolle otro tipo de trabajo. Cuando sucedió lo de Oaxaca, pues unos compañeros fueron a cubrir esos eventos con las limitaciones que se tenían, pero ya podíamos hacer enlaces en vivo y así como esto, pues han sido otras experiencias que han permitido cubrir sobre todo movimientos sociales, manifestaciones y que nos ha permitido pues llegar a varias partes de la República, pero que pues como yo creo van a comentar también mis compañeros, pues también implica un ejercicio de aprendizaje. Por lo menos nosotros pues no tuvimos una formación completamente periodística, fuimos aprendiendo en el camino de varios de ustedes que pues sin duda han sido pues un ejemplo a seguir y por supuesto pues eso nos ha llevado pues a organizarnos de manera completamente ciudadana con las implicaciones políticas y sociales que eso puede tener, que pues ha permitido pues una rotación constante de compañeros, pero pues es parte de lo que podemos comentar brevemente. Georgina, no sé si quieras ahondar un poco más. Bueno, las fuentes de información es muy importante porque eso han variado mucho y se puede ver muy claramente en el caso de las televisión tradicional, bueno, de los medios de comunicación tradicional que se informan por las agencias de prensa tradicional. En cambio, los medios alternativos, como creo que todos los que estamos aquí, tenemos una gama de información mucho más amplia porque también todos las revistas digitales, etcétera, etcétera, desde el 2006 y sobre todo desde el 2010 me parece hasta la fecha, se han multiplicado de una manera increíble y entonces las fuentes de información, yo creo que medios como Radio AMLO se convierten en una plataforma de difusión de esa información porque el periodismo de primera mano que se puede hacer pues es muy corto, pero a veces se hace, como en el caso de Oaxaca, pero en realidad se convierten en una plataforma de difusión de esos medios digitales que se han multiplicado y que muchos son de muy buena calidad y que entonces se puede tener una información mucho más amplia, de mejor calidad y que puede llegar a todo el mundo ahora en su teléfono. Entonces, realmente yo creo que cuando inicia originalmente, que es una radio por internet, que tiene un alcance y una cobertura muy pequeña, va a empezar a hacer unos pininos de una forma diferente de difundir información que no necesariamente corresponde a las normas de las agencias de publicidad, de prensa, que cuando vemos la televisión, la prensa y demás, decimos, es que ¿por qué todos dicen lo mismo? Y porque se informan de la misma fuente, o sea, tienen una sola y única fuente, o sea, 2, 3, la agencia española, American Press no sé qué, France Press no sé cuánto, son las agencias, las enormes agencias que controlan la información y estos medios alternativos han permitido no solamente generar información, porque todo depende de los recursos, sino difundir esa información alternativa, diferente y que abre las puertas a una información más veraz. Bueno, primero aclaro que hablo a título personal. Como reportero en Aristegui Noticias, empecé hace poco, alrededor de un año,
Y bueno, la experiencia que tengo yo con Aristegui Noticias, que no, la verdad no me sé la fecha del surgimiento de la web, es justamente que la forma de, primero, la forma de informarnos sí a veces varía en las fuentes. Sí, a veces nosotros recurrimos tanto a las agencias con las que tenemos contratadas, que en este caso son pocas, pero también recurrimos a la información oficial o a la información directa también de redes de ciudadanos. Y al reporteo tradicional, porque al final de cuentas en el lugar somos muy pocos, es un grupo reducido de periodistas, pero todos hacemos reporteo tradicional en eventos, en entrevistas telefónicas, escarbar en internet, en solicitudes de información pública, hacer investigación en bases públicas de información, cruzar esa misma información, ¿no? Entonces, somos un medio que combina, digamos, un poco las fuentes tradicionales de información con fuentes nuevas de información y con nuevas formas de hacer periodismo, ¿no? Que incluyen sobre todo la investigación. Creo que lo más novedoso puede ser justamente el noticiero que está transmitiendo Carmen por YouTube. Este noticiero, cuando arrancamos este año, primero se transmitía por una plataforma digital que se llama Livestream, pero que no tuvo la capacidad por la cantidad de personas que seguían la transmisión de Carmen y por la duración que tiene a veces el programa, no tuvo la capacidad para soportarnos y nos tuvimos que mudar a YouTube, plataforma que sí nos ha permitido la difusión. Digamos que el problema de la transmisión por YouTube es que YouTube se queda con los ingresos publicitarios de esos mini banners que van saliendo cuando abres el programa, se queda con gran parte. Entonces, bueno, una de las cosas que nos ayudan a nosotros a sobrevivir, y ese sería mi llamado con ustedes, es que aparte de la transmisión en YouTube, entren al www.aristeguinoticias.com. Los clics en la página a nosotros nos ayudan a financiarnos, somos autofinanciables, porque finalmente la publicidad que tenemos insertada en la página, toda la define Google, y la define pues con base a solicitudes a lo mejor de los propios anunciantes o de algoritmos, pero todos los clics de la página nos permiten ser autofinanciables. Y bueno, por eso los invito a que, aparte del programa que antes se podía ver en YouTube directamente, pero ahora para verlo en YouTube tienen que entrar a la página, ¿no? Primero los invito a que permanezcan en la página con una ventana del programa y que además, si quieren, estén navegando en www.aristeguinoticias.com, porque esa es la forma en que nosotros nos financiamos. Gracias. Bueno, en mi caso, pues yo he trabajado, empecé mi trayectoria en Reforma, estuve en El Economista, estuve en medios impresos cuando pues se podían hacer notas que tenían de duración 24 horas. Después comencé a trabajar en El Universal, en el área de internet, de ahí sin embargo, y ahora en Cuadratín. Traigo a colación esto porque esto nos habla de la evolución de cómo se genera la noticia y sobre todo su duración. Internet vino a traer nuevos procesos sobre la información, es muy cambiante, ya no solo se leen los boletines y se hacen notas o son presenciales. Ahora, si un medio quiere competir, pues debe ver los videos que están de moda, estos videos que hay desde lo más frívolo, las ladies, hasta cuestiones de espionaje. Y a veces eso nos genera un gran reto a los reporteros, porque con la presión del tiempo real, el llamado tiempo real, pues yo creo que muchos han incurrido en algún error, porque todos queremos ganar la nota, pero no es como hace 20 años que ganabas la nota en el impreso, ahora la tienes que ganar en internet, y eso pues siempre nos lleva a un reto. Y esto también lo saben los actores políticos y sociales. Si quieren difundir algo, desde un mensaje político hasta una mentira, pues lo que hacen es difundir un video, lo suben a YouTube, se lo pasan a algún medio y entonces ahí empieza una carrera contra el tiempo para ver quién lo saca primero, y en esa carrera pues a veces incurrimos en errores, ¿no? Eso es parte de la evolución que ahora pues tiene el periodismo,
y es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? A veces ya no tenemos tiempo, como en el impreso, de hablar, de verificar información con un plazo bastante amplio, porque ahora pues nos lo ganan y nos regañan, pero si incurrimos en un error también nos regañan, ¿no? Entonces por ahí es donde a veces la noticia se vuelve muy rápida, ¿no? Empezamos con una ley quizá en la mañana y terminamos con Javier Duarte y al otro día la selección de fútbol, un escándalo. Y eso es parte de digamos, la dinámica que actualmente estamos viviendo y que pues creo que a todos nos ha tocado aquí ver cómo se han cambiado estos tiempos, ¿no? Buenas noches. Híjole, nos vinieron a invitar a hablar de uno, si no es el tema de la sociedad contemporánea, pues sí es uno de los temas. No se trata solo de nuestra experiencia como parte de las redes o del periodismo digital, que es mi caso, sino que estamos frente a un cambio de la sociedad. Es algo mucho más profundo. Nosotros apenas estamos en pañales, ni siquiera estamos entendiendo, yo digo como sociedad y también como participantes de este proceso informativo. A partir del 2009 la sociedad mundial cambió, porque la forma de comunicarnos cambió. El surgimiento de los teléfonos celulares inteligentes, bueno, no son inteligentes, pero dejan ver videos y comunicarse, porque se supone que los inteligentes son los ciudadanos, los usuarios que los usan. Luego somos los menos inteligentes, porque nos vamos con todos los bulos, difundimos la información falsa, no verificamos, con tal de ganar la nota, como lo decían los compañeros, ¿no? Hay como una vorágine de la información que rebasa cualquier propósito ético, político y hasta de carácter profesional. Es decir, ¿quién tiene el último video de moda? Pues ese es lo que se disputa, igual Reforma, Televisa y Radio AMLO, por decir algo, o Desinformémonos, o Subversiones, el medio que ustedes quieran. Están en el mismo nivel en la impronta de las redes. Pero ¿qué está pasando? Estamos viviendo un cambio en nuestra relación con la información. Si bien la información es el centro de la democracia, sin información no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay capacidad de poder ejercer contrapeso a ningún abuso. La información es la esencia de las sociedades contemporáneas, modernas y democráticas. Entonces, en la medida en que haya flujo de información o información accesible a los ciudadanos, habrá más o menos democracia. Si hacemos un análisis de la sociedad global contemporánea, diremos que la democracia es muy pequeña, muy poquito. Hay un gran flujo de información, pero es la misma. Son las 5 agencias informativas internacionales, son los 2 o 3 videos de moda de la gente que coloca un incidente, un accidente o algo que llama la atención y ya. O sea, regresamos al monopolio de la información. Los medios tradicionales, y eso lo hemos padecido en este país, donde la lucha por la democracia parece que es la causa eterna de esta nación, luchar por la libertad de expresión, hoy asesinan periodistas, luchar porque en las redes haya libertad, porque también hay censura. No nos olvidemos que estamos en la paradoja, otra nueva paradoja. El principal espacio público, además de las calles y las plazas, es Internet, es el ágora pública. Sin embargo, la plaza pública sí es de todos, porque es pública, pero el Internet es privado. Y resulta que Google, Facebook, Instagram son los grandes monopolios que regulan nuestra vida y regulan lo que nos debamos informar o no. Eso es un pendiente de la sociedad contemporánea, porque necesitamos que la neutralidad de la red garantice la auténtica libertad de expresión, de información y de creación. Hoy no hay, a pesar de la relativa libertad de la cual disfrutamos los aquí presentes y ustedes, está regulado. Cualquier espacio hoy de la Internet, por la cantidad, por el flujo mismo de la información, hay una necesidad técnica de regular ese flujo a través de algoritmos. Por ejemplo, Facebook, que se precia de ser la gran plataforma mundial de máximo uso en el planeta, pues ¿qué creen? Todos los usuarios de Facebook apenas pueden llegar a menos del 2% de quienes son sus amigos, y uno cree que lanza las botellas al mar con la información privilegiada que va a llegar al mundo. Pues no,
Ya Facebook se encargó de que nada más le llegue al 2% de quienes te siguen. Si esa gente lo replica, y si la otra gente lo replica, y si hay más gente que lo replica, entonces se rompe el algoritmo. Y es cuando una información se viraliza o se difunde. Pero si no tiene ese efecto, puede ser una información muy importante y nadie se enterará. Por ejemplo, hoy platicaba con un periodista que ha estado en varios medios locales, en proyectos regionales. Y entonces dice Tijuana, y tú me dices cuando tengo que parar. Dice Tijuana. Dice, en Tijuana hay 5 o 6 medios. Ahora recientemente surgieron otros 2, entre ellos La Jornada de Baja California. Dice, qué curioso, hay muchos periodistas, tienen una participación en el mundo político importante, pero los kioscos, o sea, los puestos de periódicos están llenos de periódicos que ya nadie lee, acumulan los ejemplares de 3 meses. Entonces quiere decir que ya, bueno, por un lado la crisis del impreso ya está clara, pero además… Dice, lo que sacan en el medio impreso, pero también lo que publican en los medios digitales, dicen, no es ni el 5% de la información que se genera en Tijuana, que debían saber en México, en Tijuana y en el mundo. Dice, se oculta la información. Entonces ya hay ¿a qué voy con esto? Que estamos viviendo procesos de desinformación muy grandes, procesos de remonopolización de la información en las redes sociales, sí, en las redes sociales, ya hay monopolios. Ya los sitios que surgieron libremente cada vez son menos, se han ido colonizando, los han ido comprando y colocando una agenda que luego ni siquiera es nacional, viene tamizada, construida desde Washington, y luego se dedican a contratar a los mejores periodistas de investigación para intereses privados, no para interés público. Aquí la lucha contra la corrupción tiene intereses también económicos y políticos, no es una lucha ética. Para eso quienes escuchamos las denuncias, las filtraciones de gente como Mexicanos contra la corrupción, pues hay que tomar esa información, es importante, pero también ponerla en perspectiva. ¿Quién y por qué lo están haciendo? Entonces también estamos viviendo contradicciones mismas, y la que les puedo decir que es más peligrosa y que tiene que involucrar nuestro trabajo, es que resulte el empobrecimiento de la información, el empobrecimiento del lenguaje periodístico, el empobrecimiento del español en nuestro caso, o del inglés para otros, el empobrecimiento de la lengua, del conocimiento y la profundidad de los hechos, pero también de los fenómenos. Un periodista, y aquí vuelvo coloco en el centro de este trabajo a los periodistas. Los periodistas son uno de los baluartes de la democracia, por eso hoy los atacan. Los atacan por muchos lados, no crean que solo porque los asesinan, los intimidan y hasta les quitan el salario. No, también el periodismo ciudadano viene a ser una amenaza para el periodismo profesional. Digo una amenaza porque muchas veces el periodismo ciudadano, que tiene la ventaja de estar en el lugar de los hechos, no tiene el conocimiento ni del lenguaje, ni de las técnicas periodísticas para tratar esa información. Entonces lo que tienes como un ojo o un oído y lo saca, pero ¿quién le da el seguimiento? ¿Quién le da la interpretación? ¿Quién le da el contexto? Tiene que ser un trabajo periodístico. Por eso es muy importante la labor de los periodistas, y el mundo de las redes no sustituye esta tarea. Creo que por eso es tan importante el periodismo digital, que está haciendo este puente entre los medios tradicionales, el periodismo profesional y estas nuevas plataformas. Para darle en ese sentido, ayer Páez Varela nos decía que una de las cosas que encuentran ellos en el medio digital es que pueden interactuar con los lectores. Entonces, a diferencia de otros tiempos en los que uno tenía la caja enfrente y la caja te hablaba pero no le podías responder, en este caso ahora existe esa posibilidad, y eso sumado a que los ciudadanos se convierten, y lo decía Páez Varela ayer también, decía, cualquiera con el teléfono puede reportar algo, pero claro, tiene que haber unos ciertos pasos, una cierta preparación para poder dar esa información hacia afuera. Entonces, hacer 2 preguntas. Una es, así creo que todos han pasado por los medios impresos o por los medios, digamos, tradicionales, y para poder dar el siguiente paso, que es este paso lógico al medio digital, a mí me llama mucho la atención cómo han tenido que adaptar la manera en cómo dar la información,
Porque para que pase lo que decía Jesús, que tiene que haber, para que se viralice una nota, algo muy importante, que la información realmente reviente en la red, tiene que haber una manera de comunicarlo para que eso suceda. Y la manera tradicional, redactar incluso una nota de manera tradicional, no funciona para esos fines. Entonces, ¿cómo han tenido que adaptar la información para poder hacer que eso suceda? Y la manera en la que esa interacción que se tiene ahora con la gente, con todos los que estamos pues digamos en las calles todo el tiempo y que podemos en dado momento reportar una situación, ¿cómo poder hacer uso de eso sin que, digo, como en algún momento CNN fueron de los primeros que empezaron a hacerlo, ¿no? Que empezaron incluso a despedir fotógrafos porque utilizaban lo que la gente publicaba en las redes. El mismo Google, cuando uno publica una fotografía, uno pierde la propiedad de la imagen y lo puede usar prácticamente cualquier medio, en este caso, hablando en este tema. Entonces, ¿cómo han tenido que adaptarse para poder hacer eso? ¿Y cuál es la interacción? ¿Cuál es esa ventaja y esas desventajas a las que se han encontrado al poder usarnos a nosotros como ciudadanos, que estamos todo el tiempo en todos lados? Bueno, es interesante lo que dices, porque, bueno, yo voy a hablar desde mi particular punto de vista y que yo creo que comparto con muchos compañeros de Radio AMLO. Somos ciudadanos que vamos aprendiendo el oficio, porque no se trata, la mayoría de nosotros no son periodistas. Yo personalmente soy historiadora, entonces tengo ciertas ideas que puedo aplicar, digamos, de la investigación histórica, y entre esas es verificar de dónde viene esta información, quién la genera, cuáles son los intereses que pueden estar detrás de esa información, que en algunas ocasiones me es muy útil para mis fines, ¿no? Para la información, el mensaje que yo quiero pasar, pero que tengo que estar muy alerta que quien genera esa información también tiene otros intereses para tirar sobre alguien en particular. Pero también nosotros yo hablo desde mi punto de vista y yo creo que lo compartimos, tenido que aprender un poco de ese oficio de periodista, ¿no? En algunos casos ha sido como más claro de ir a hacer entrevistas, hacer reportajes, si ustedes quieren, muy rudimentarios, pero es ver cómo lo hacen los profesionales sin querer hacer lo mismo que ellos hacen, porque en el fondo somos ciudadanos, pero un poco pasar por un proceso de profesionalización, aunque sea de manera muy rudimentaria y casi con nuestras herramientas personales, porque no, en algunos casos estamos hablando de redes que son transnacionales. Yo participo en Radio AMLO desde Francia, o sea, yo no estoy aquí en México, normalmente estamos en un enlace como… Yo creo que fuimos pioneros para los enlaces Skype, y además con medios bastante menos ricos que los que puede tener Aristegui, por ejemplo, ¿no? Que ahora, claro, cuando vimos hacer eso dijimos, nosotros empezamos por ahí también. Y entonces hacemos enlaces en los que, estando en Francia, pues obviamente yo tengo acceso a información que las agencias de prensa no venden, no transmiten, porque en muchos casos estoy ahí en la manifestación y participo personalmente en la manifestación, y entonces esa información la pasamos a través de nuestras propias redes personales y a través de Radio AMLO. Es decir, esas experiencias personales, originalmente una persona estaba en El Paso, Texas, la otra en Dakota del Sur, y yo estaba en Francia. Entonces era muy interesante porque teníamos dos puntos de vista de los que vivían en Estados Unidos como migrantes, que trabajaban ahí, que viven cotidianamente, y el punto de vista sobre una misma problemática, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero claro, yo lo veía a través de la prensa francesa, que tiene un punto de vista muy diferente. Y claro, todos y ellos desde el punto de vista de la prensa norteamericana y los tres viendo la prensa mexicana. Entonces teníamos… Bueno, y seguimos teniendo, nada más que uno de ellos se mudó a Monterrey y ahora tenemos el punto de vista de Nuevo León. Pero es muy interesante porque sin las herramientas tecnológicas no podríamos tener una experiencia y un ejercicio de periodismo ciudadano, porque seguimos no somos profesionales, y creo que tampoco pretendemos, porque para eso habría que pasar un tiempito por las bancas de la escuela de periodismo,
pero que es una experiencia que no solo nos enriquece personalmente, sino como medio y como sociedad, porque nosotros vamos adquiriendo unas herramientas que luego compartimos con nuestro auditorio, y eso creo que es lo más importante. Bueno, y además complementando la generación de esta red a nivel nacional, en los estados, en algunas ciudades, nos permite confirmar con fuentes directas algunos de los eventos que suceden en Oaxaca, en Veracruz, en Nuevo León, Guadalajara, en diversas ciudades, y eso es parte también de las fuentes, uno de de las situaciones que se tienen que cuidar, porque efectivamente cuando decías el tema de la viralización, surgen videos, como hubo un video de un conteo de votos que se brincaban, que se había editado, y era furor en las redes, nos pedían incluso mensajes en inbox que publiquen este video, es que aquí se ve el fraude, y tenías que platicar con la gente mensaje por mensaje o tratando de hacer un mensaje general de que eso estaba editado, y nos enfrentamos también a un análisis de esta información, de verificar la fuente, de analizar que pues no se encuentre, que haya sufrido un proceso de pues variación en el video, en el audio y demás, pero también rescatando esta parte que decía Jesús, cuando se hace información que uno dice esto tiene que estar viralizado. Yo veo muchos contenidos de la revista Contralínea que tienen una gran calidad, que hacen sus programas en línea también en YouTube, sus transmisiones, y son videos que tienen 150 visitas en YouTube y tienen una calidad de información tan relevante, que es lo que hacemos en algún momento, tomar estos contenidos, retransmitirlos en estas plataformas que ya tenemos en la red, y llegan a centenares de visitas. Y entonces es parte también de la labor que hemos asumido, de que cuando existen estas notas que tienen que viralizarse, las retomamos, las rescatamos y las impulsamos en nuestras plataformas, porque efectivamente hay tanta información que se generan en las ciudades, en las comunidades, que no hay capacidad tampoco para estar presentes en todos estos momentos que surgen a partir de pues la situación que se vive en el país, y pues es parte de la labor que se realiza con sus limitaciones, pero que hemos visto que ha tenido una implicación en la viralización, en que se discuta, en que se comparta, en que se comente y por supuesto que se conozca. Bueno, primero retomaría parte de lo que dijo Jesús sobre la neutralidad de Internet. Y sí, efectivamente, ¿no? Cualquier medio digital se va a enfrentar en Internet a algunas limitaciones en cuanto a su difusión, por ejemplo, en Facebook y Twitter, que tienen políticas, por ejemplo, para favorecer los ingresos internos, no a los medios que pudieran estar montados en cualquiera de las dos plataformas. Este algoritmo de que platicaba Jesús, del 2% de tus seguidores, justamente va enfocado a eso, ¿no? O sea, Facebook, en el fondo, lo que quiere es que tú le pagues para que te dé permiso de, digamos, tus contenidos, publicarlos más. Twitter también, en algún momento, si uno cree que la estrategia de subir un tweet cada minuto te va a ayudar, pues resulta que Twitter también tiene un tipo de algoritmo para limitar el número de tweets tuyos, que le va a mostrar a todas las personas que te siguen o a otras plataformas. Entonces dependes muchas veces de los retweets. Pero bueno, otra forma de limitar es justamente las políticas que tienen para hacer válidos los pagos por estos anuncios, por estos banners, ¿no? El propio Facebook no tiene mucho que empezó a limitar mucho, por ejemplo, el pago por contenidos en línea, de los videos, porque finalmente implementó una cosa de la que nos ha hablado mucho, y es que le permite a tus anunciantes decir, bueno, yo no me quiero anunciar en cosas polémicas, ¿no? Y por cosas polémicas pueden ser acusaciones de corrupción contra
Peña Nieto, pueden ser asuntos como el de Nochixtlán, donde hubo intercambio, bueno, hubo disparos, hubo 8 personas muertas, ya se comprobó, por ejemplo, que hubo participación de policías estatales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, para YouTube, esos videos donde se ven a los policías disparando contra las personas pueden ser contenidos polémicos. Entonces es un video que, por muy viral que se vuelva, entonces ya no te va a permitir explotarlo, digamos, financieramente, aunque sea mínimamente, a ti como medio digital, para que para que la difusión misma de ese video tenga pues alguna repercusión, aunque sea mínima en tus finanzas, ¿no? Pero mínima, pero que la tenga. Digo, y si le agregas a eso que Facebook está buscando que tu plataforma de medio digital les pagues para aumentar a quienes te muestra, para que tú puedas mostrar tus contenidos a más seguidores o a más amigos, entre comillas, pues bueno, entonces es una forma en que la neutralidad de la red se pierde un poco en beneficio de las propias empresas. Digo, no la satanizo, porque además Google tiene a lo mejor muchas herramientas gratuitas que nos sirven a los periodistas digitales, como por ejemplo esta Google Maps, que te permite señalar en un mapa, por ejemplo, dónde está la gasolina más cara, que es uno de los contenidos más vistos de nosotros a principio de año, que un compañero, Sebastián Barragán, hizo un mapa sobre los precios de las gasolinas. Es una base de datos, un proceso de subir, montar, es un trabajo periodístico, de verificar, montar, bla, 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 poner nombres, incluso un poco de diseño si ustedes quieren. Y bueno, es una plataforma que si no la tuviera Google, no la podríamos nosotros tener tan al alcance. Entonces no se trata de satanizar, pero sí decir, nos permite hacer muchas cosas, pero al final de cuentas ellos buscan su propio beneficio financiero, y nosotros como medios digitales en algunas ocasiones perdemos mucho con ellos y en otras ganamos con ellos. Por lo que se refiere al aprendizaje de medios tradicionales, o sea, yo venía de radio y venía después de prensa escrita, y para mí fue aprender un medio nuevo, palabras nuevas. Por ejemplo, yo no sabía cómo insertar un video de YouTube en una nota, que pueden ser estos videos que nosotros mismos producimos, o los videos de la gente, por ejemplo, cuando hay las manifestaciones del 20 de noviembre del 2014, esa represión brutal que muchos nos tocó como ciudadanos y otros como periodistas en el Zócalo capitalino, pues había muchos videos, había muchas fotografías de las personas. Entonces esas fotografías, esos videos que a veces están en YouTube, a veces están en Twitter, a veces en Facebook, se pueden digamos, poner una nota sobre los hechos, pero tienes que aprenderte, digamos, entre los códigos y los links y cosas que para un periodista tradicional eran completamente ajenas, en mi caso. Entonces, sí es un reto tener que aprender eso, también aprender a que tienes que hacer notas más cortas. Jesús decía que hay un empobrecimiento del lenguaje. Yo no creo que sea más del periodismo, sino es un empobrecimiento del lenguaje general, o sea, desde las canciones, la música, hasta, si quieren, sí, el periodismo, bueno, pues las propias redes sociales que tienen restringido el número de caracteres que puedes poner. Entonces, ¿para qué pones por qué? Si nada más puedes poner la K, ¿no? Entonces, se va deformando el lenguaje, sí, bueno, eso es una consecuencia también. Pero bueno, o sea, tienes que aprender, sí, a hacer notas más cortas para a veces retomar el contenido de los ciudadanos. No estoy seguro, pero seguramente alguna vez hemos tomado algún contenido de Radio AMLO, porque ellos también, si ellos pueden pasar en vivo un discurso de Andrés Manuel y nosotros no estamos ahí, pues es lógico que lo retomemos y les demos el crédito, porque eso es lo que hacemos nosotros como medio digital, ¿no? Entonces, sí es un aprendizaje, notas más cortas, aprender un poco del lenguaje digital, sobre todo si eres un periodista tradicional. Pues aprender a utilizar tu propio teléfono como cámara. Hay muchas herramientas en internet, hay editores digitales de fotografía, editores digitales de video, códigos para insertar mapas, videos, para insertar los tweets también. O sea, hay mucho que aprender
para los periodistas de medios tradicionales que estamos incursionando en medios digitales. Y bueno, creo que este aprendizaje siempre va a ser constante porque la tecnología siempre va evolucionando y luego hay más herramientas, ¿no? Ya se pueden hacer gráficos en línea a través de una herramienta que se llama Infogram, que también es una cosa que tú montas los datos y ya te hace todas las gráficas, ¿no? Y eso pues antes no se podía, y eso es muy valioso también para nosotros como periodistas, que hasta podamos hacer gráficas con ayuda de medios digitales. Gracias. Bueno, sí, hablabas de que hay un reto, ¿no? De que hay una amenaza, pues por estos nuevos medios, ¿no? Los portales. Bueno, yo creo que el periodismo se puede adaptar a la tecnología, pero no tiene que renunciar a la veracidad, a la objetividad, a usar fuentes confiables y al cruce de datos, ¿no? Y yo creo que por ahí los que somos medios digitales, pues tratamos de hacer esto, ¿no? Podemos grabar un video, podemos ver algún video, pero siempre tratamos de buscar que no haya mentira en esto. Sin embargo, sí enfrentamos el hecho de que queremos presencia en las redes sociales, Facebook, Twitter, y esto nos lleva a otro tema. El gran editor de nuestros tiempos, sin duda es Facebook, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde pues se le ha acusado de haber difuminado propaganda rusa, ¿no? Y lo difuminó como si fuera información. Entonces esto viene a ser un riesgo. Y aquí en México también ya hay muchas notas que aparecen en Facebook de lo más extrañas, de lo más bizarras, con un formato tipo noticia. No sé si hace algunos días ustedes vieron que habían aparecido 50 cuerpos en una playa de Cancún, y pues la nota era muy alarmante, y para el que no sabe pues es muy difícil distinguir si esto es una nota real o inventada. Era falsa, pero lo que está ocurriendo es que pues el que le paga a Facebook puede publicar casi cualquier cosa, ¿no? Y aunque Facebook hable de sus filtros, hable de que tiene mucho cuidado, de que está comprometido con el periodismo, pues la verdad es que dinero es dinero, no por algo Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces por ahí tenemos ese gran reto, ¿no? Ese gran reto porque además de que a nosotros como medios que buscamos entregar productos de calidad no nos favorece, pues indudablemente quien sale perdiendo con esto es la sociedad. Se avecinan campañas electorales y comenzaremos a ver esta clase de noticias. Entonces, ese es uno de los grandes retos que enfrenta el periodismo, pues no solo en Estados Unidos, que es un país que se presume democrático, sino en México también. Ver esta clase de noticias que será propaganda disfrazada de información, ¿no? Y lo mismo ocurrirá en Twitter, en Instagram. Google pues publica nuestras notas, pero generalmente pues da muy poco, ¿no? Y además se han vuelto censores, o sea, hay contenidos sexuales que censuran, no sé, ni siquiera sexuales, mujeres amamantando, sale un pezón y lo cortan, pero bien que pueden publicar venta de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí estamos enfrentando esto, una concentración de información que le estamos entregando todos a Facebook, medios de comunicación, los individuos, los gobiernos, y que ellos pues ya están al final de cuentas manejando a su antojo. Yo creo que por ahí la apuesta de nosotros, todos los que estamos aquí, lo sabemos, pues es eso, ¿no? Seguir buscando e investigando para entregar datos de calidad, ¿no? Es lo único que podemos hacer, lo único que sabemos. Nos podemos adaptar, podemos hacer un video, podemos transmitir live stream, hacer un hashtag, todo este tipo de cosas, pero lo que sabemos y lo que somos es pues hacer periodismo. Bueno, ya oyendo compañero, pienso que la mejor definición hoy de los periodistas ciudadanos o profesionales es el de multiusos. O sea, hay que saber manejar la cámara, el teléfono, escuchar, redactar, también redactar mentalmente para poder dar una nota, un adelanto en tiempo real. Entonces sí, ya de repente está dura la profesión o el oficio, que para cualquier caso el periodismo se aprende haciendo periodismo. Sí está muy bien ir a las escuelas de periodismo, pero la mayor parte de los periodistas nos hacemos en el campo, en la redacción, en el trabajo.
porque en la escuela te dan herramientas, pero no te hacen periodista. Igual que si estudias ciencia política, pues no vas a saber política, tienes que ir al mundo real. Entonces, la otra parte que quería comentar era el hecho de que los fake news, hay ahora una campaña contra las noticias falsas, pero esta tiene una doble moral. Hay que entender que hay una disputa por el poder mundial y esa tiene que ver con la información también. Entonces, toda esta campaña contra los fake news, que son reales, hay muchos bulos, hay incluso estrategias de guerra sucia que utilizan las noticias falsas para atacar al enemigo, a su adversario o al que sea. Eso es cierto, pero con el pretexto de las noticias falsas, lo que se está queriendo construir es otra vez el monopolio de quiénes son las fuentes confiables. Y entonces vamos a ver que de esas 9 agencias internacionales, detrás de cada una está un gobierno. Associated Press, Estados Unidos; Reuters, Inglaterra; AFP, Francia, y así, AF, España, ANSA, Italia. O sea, cada país tiene su agencia y no se mueven de acuerdo solo con la libertad de expresión, también con los intereses geopolíticos de cada país. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, toda esta campaña contra las noticias falsas también es una campaña contra el periodismo ciudadano, contra los agentes libres que hacen información en la red. Entonces, también hay que estar pendientes de eso, y en esos términos también nosotros hemos tenido que aprender a unas nuevas formas de hacer periodismo. Por ejemplo, pongo 2 ejemplos. Uno, el video que dio a conocer Andrés Manuel donde sale una canción de Silvio Rodríguez, donde está su esposa cantando. Casi todos la cacharon en tiempo real, pero solamente 1 o 2 pegaron. Eso es interesante, como el mismo video, es más, pegaron más que la propia plataforma de Andrés Manuel. Y el truco estuvo en cómo titularon el video o la nota. Entonces, el hándicap que tenemos ahora es que no solamente tenemos que pensar en el contenido, la denuncia pública, sino cuál es digamos, el título atractivo que va a jalar a los jóvenes y que va a viralizar el artículo. Entonces, podemos tener investigaciones muy importantes que tienen un nombre muy aburrido, o como nos gustaba antes a los que tenemos influencia literaria, ponerle un nombre literario que ahora ya no dice nada, ¿no? Entonces tenemos un problema de volver a reinventar el periodismo en las plataformas digitales. Todo eso está muy padre porque te vuelve a reencontrar con la lengua, con la imaginación. Una de las principales tareas del periodismo ha sido colocar las cabezas, por ejemplo, en los medios impresos. Es una de las tareas más difíciles. No cualquiera hace titulares de periódico, no cualquiera hace los titulares de un medio de información, porque se requiere pues de cómo sintetizas, cómo logras en unas cuantas palabras dar la noticia. Bueno, ahora imagínense eso agregado a cómo se vuelve atractivo ese título para que jale en las redes y se vuelva viral. Entonces, esto es algo interesante en el cual estamos aprendiendo, por ejemplo, a tratar las noticias en tiempos diferidos. Tienes una noticia, un video, algo que pasó, pues das la nota, sacas el título, metes un párrafo y ya se fue la nota, mientras en la redacción o el mismo periodista está trabajando, profundizar, darle en contexto o solo completar la noticia. Entonces vemos que ahora que frente a un hecho aparecen todos los medios digitales o muchos, pasó esto y esto, información pendiente, ¿no? O información en unos minutos. Y entonces esta es una manera muy distinta. Ese era nuestro budget de antes en las redacciones, ahora se va en tiempo real a la red. Y entonces se sigue trabajando la nota. Incluso hay notas que a lo largo del día se transformó su título, se transformó su lead, o sea, cuál era la nota principal, porque fue cambiando, digamos, el sentido de la información. Entonces, eso también es una manera distinta de trabajar. Se vuelven intertextuales, es decir, se trabaja el escrito, se trabaja el video, se puede trabajar la música, se puede trabajar los audios. Entonces, de tal manera que ya son otro tipo de formatos mucho más interactivos con los ciudadanos, los lectores, pero también más pues ahora sí que multilenguaje, ¿no? Y luego, bueno, ya terminaría diciendo el tema de que esto nos lleva a los periodistas a que estamos enfrentando una nueva realidad. No podemos trabajar con las herramientas del siglo XX o del siglo XIX, las realidades del siglo XXI. Entonces, hay que volver a actualizar el periodismo para esta realidad. Y uno, desde mi punto de vista, es la falsa idea de la competencia. Mientras los medios importantes colaboran entre ellos para sacar la misma noticia,
para tener el mismo titular que pasa por gobernación y dicta la nota, perdón, todavía seguimos en los medios tradicionales de ejercer el poder. Ya vivimos en el mundo digital, pero aquí hay autoritarismo, aquí hay verticalidad y todavía gobernación revisa las primeras planas y qué conviene y qué no conviene. Entonces, no solo de los periódicos impresos. Entonces, eso es real y bueno, depende del periódico, el medio, si se deja, porque la orden o la recomendación, si ustedes quieren, llega. Por eso se uniforman las cabezas, por eso se uniforman el enfoque, etcétera, etcétera. Ahora, si ves las presiones económicas como las que describía compañero, pues peor, ¿no? Entonces tenemos que ir a romper el paradigma de la competencia entre los medios que están comprometidos con la democracia y con las causas ciudadanas, y hay que ir hacia la unidad, a la unificación, a la defensa común de pues el trabajo que estamos haciendo, del acceso a la información, pero también, y de algo que en España ya y en otros países está sucediendo, donde la destrucción por la lógica de monopolio de los medios de comunicación está llevando a la formación de cooperativas de periodistas. Hoy hay medios en España hechos por periodistas, ya no hay empresas de por medio, que vienen de medios importantes del país, del público, de radios importantes, Radio Ser, etcétera, pero que como perdieron su fuente de empleo, en todo el proceso de organización social y político que hay, por ejemplo, a partir del 15M en España, ahora hay, por ejemplo, cerraron Público y surgió Marea. Marea es un periódico que es completamente cooperativo y no solo es cooperativo en una zona, es cooperativo en toda España. Hay sedes de ese semanario que funcionan como cooperativa, se reúne la redacción y se financian entre ellos. Esas son las cosas que tenemos que aprender los mexicanos, a no depender solo de la iniciativa privada ni solo de las empresas para poder ejercer el periodismo. Y en materia de información, también algo que tenemos que aprender es que necesitamos construir, así como la iniciativa privada se puso de acuerdo y empezó a construir sus monopolios como voceros de información verídica y muy bien trabajada y que hacen sus denuncias, pues así como surgió MexicoLeaks y como otras plataformas, tenemos que ir hacia un medio común de los medios digitales, digamos ciudadanos o independientes, para poder compartir estas posibilidades, compartir información, pasarnos exclusivas, por decirlo así, para que tenga más potencial de esto, por una cosa, porque aún una nota muy viral se deforma, así sea lo más viral, cuando ya llega a otros medios le dan otro enfoque. Entonces a veces sí es importante el enfoque que se le da a quien es la fuente de origen, porque tenía a lo mejor un propósito de denunciar algo o de documentar algo que a lo largo del camino esa nota ya se deformó y terminó en un ataque político a una persona, a un gobierno o a una institución. Entonces sí tenemos que buscar este tipo de tertulias que luego se conviertan en encuentros y que vayamos construyendo una política pública para esta nueva realidad. Y una que yo sugiero y que se comience la discusión, yo la propuse como constituyente en el Congreso de la Ciudad de México, fue la creación de una empresa pública para dar el servicio de Internet. Es tan importante, tan vital para la economía, para la democracia, para la vida de la ciudadanía, que debe ser el Estado, como representante del bien común, del interés público, encargarse de proveer el acceso libre, ilimitado y gratuito a todos los que usan esa red. Entonces, ya se avanzó en esa constitución, ya los espacios públicos, escuelas y edificios gubernamentales, el Internet es gratuito, pero hace falta que quien provea ese servicio tenga criterios de libertad y no esté sujeto ni a criterios comerciales de obtener ganancias, ni de censurar información por proteger intereses monopólicos o políticos. Wow. Una pequeña pausa dramática. Les están pasando una tablita con unas hojas que les voy a pedir que por favor nos dejen sus datos. El libro que les acaban de entregar y que están repartiendo, para que nosotros podamos hacer eso, una de las fundaciones que nos ayudan para poder hacer esos tirajes nos piden esta información, los datos muy básicos, para que podamos seguir imprimiendo libros para poder obsequiarlos en estas ferias. Híjole, yo tengo como 3 cosas todavía en la cabeza, pero antes de entrar al tema como que medio al cierre, que quiero que hablemos un poquito del 18 y del reto de lo que se va a venir en ese tema y las fake news que se van a venir con todo.
Quiero hacer dos preguntas, una que ojalá podamos hacerla así como súper rápida, va a ser casi al final, y hablando de la colaboración, ¿cómo han pensado, han ideado en algún momento, se les han ocurrido alguna manera de poder colaborar entre los medios que sí reconocen ciertas similitudes o cierta afinidad? Esa sería una, y es un reto, y incluso se me antoja hasta como una provocación, una propuesta que aquí puede surgir, y puede ser que pudiéramos en algún momento, en alguna otra oportunidad de hacer una mesa parecida, juntar a más compañeros y ver si puede salir algo interesante al respecto. Eso como propuesta me parece que podría ser una de las cosas al final que podríamos anotar al margen. La autocensura. Es un tema complicado y que incluso en la mesa anterior con Luis lo mencionó, si el tema era un poco más fuerte, y con él y hace poco hicimos un pequeño homenaje a Javier Valdés, que era compañero, amigo nuestro en la brigada, que estuvo con nosotros muchas veces acompañándonos en momentos pues complicados, y él compartiéndonos cosas que él estaba haciendo, y Luis, que es un personaje muy cercano a Javier, pues lo mencionó hace un momento, hace como una hora. Decía que pues Javier y mucha de la información que él recibía o que él investigaba y que confirmaba y que estaba seguro, él publicaba el 15% de lo que él encontraba. O sea, él no era un personaje que estuviera buscando, ¿no?, que le pasara lo que le pasó, lo que le hicieron. Eso es un reto que ustedes ¿cómo manejan? O sea, ¿existe autocensura en sus medios? ¿Y cómo lo plantean? ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, la primera pregunta me parece muy interesante, porque aquí yo creo que debemos confesar nuestra colaboración involuntaria con Aristegui. Aristegui no transmitía por Facebook y nos dimos cuenta en Radio AMLO que estaba perdiendo una potencialidad enorme de difusión, y entonces desde Radio AMLO se empezó a difundir por Facebook Aristegui. Y en el momento que ya empezó Aristegui a difundir por Facebook, ya se dejó directamente y solamente se replicaba la propia difusión de Aristegui por el Facebook. Es decir, la colaboración, y se los pedimos por muchos medios, por Laura Barranco, yo lo hice personalmente, para que nos permitieran difundirlo por Facebook, porque la gente no paga en su abono, todo el mundo tiene aquí el teléfono por recarga, y entonces si es por Facebook no tenía que pagar datos, pero si era por YouTube, por supuesto que sí, y nunca nos respondieron. Entonces en el momento o sea que éramos piratas de Aristegui porque nos parecía que estaban perdiendo una difusión muy importante en un medio tan grande. Y sobre todo, bueno, Radio AMLO tiene casi más de 500,000 de seguidores, entonces nos parecía que era muy importante. Después ya empezó a transmitir por Facebook y nosotros ya nada más replicamos su propia transmisión. Pero es decir, la importancia de la colaboración, porque por supuesto los medios digitales no necesariamente están al tanto de la situación que vive la gente a ras del suelo, que los datos son los datos y se les acaba el crédito y no pueden estar, digamos, recargando su teléfono cada semana. Entonces, por un lado eso, es decir, yo creo que en gran parte Radio AMLO tiene esa filosofía, ¿no?, de colaboración con los medios alternativos para difundir la información. Por supuesto que se hace una selección, o sea, todo periodismo hace selección, o sea, la subjetividad y, digamos, los intereses. Por ejemplo, yo cuando hablaba, para mis intereses era la difusión de la corrupción, la denuncia de la corrupción que hay en el país, ese tipo de cosas. A mí no me interesa que las estrellas utilizan tal marca o tal otra, o sea, hay gente a la que le interesa y yo lo respeto, pero no me interesa en absoluto. En cambio, sí, me interesa todo aquello que los periodistas investigan para denunciar la corrupción, y para mí es un elemento fundamental de información, ¿no? En cuanto a la autocensura, yo creo que todos nos autocensuramos
porque hay cosas que no se pueden difundir así sin tener los pelos de la burra en las manos. Y yo creo que eso es como un principio fundamental de responsabilidad, pero no porque no se deba decir como una autocensura de, por ejemplo, yo a los periodistas que están aquí sí que los entiendo, ¿no? Porque la autocensura puede significar que están salvaguardando su vida. Pero muchas veces, por ejemplo, gentes que, como yo, que estamos fuera del país, podemos replicar esa información sin riesgo para nuestra vida. Entonces también está el asunto de la autocensura, porque la gente teme por su vida. Los periodistas no son supermanes ni son superhéroes, o sea, tienen que también salvaguardar su vida, porque un buen periodista pasa muchísimo tiempo para que se forme. Entonces nosotros también como sociedad tenemos que protegerlos. Y hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Estando aquí en México, pero estando fuera de México sí que se pueden replicar y sí que se pueden viralizar para que se difunda muchas cosas que suceden y que desde aquí muchas veces los periodistas no pueden difundir. Bueno, aportando a esta idea de la colaboración, pues una de las principales labores que nos hemos enfocado es a través de los mensajes que recibimos de pequeños medios que van surgiendo, y varios de ellos pues nos solicitan, cuando valoramos que el material pues cumple con estándares mínimos, que la información sea comprobable, que sea veraz, que sea verificable, abonar pues al crecimiento de estos espacios que están surgiendo. Recuerdo un ejemplo de Mientras Tanto México, nos enviaba mensajes cuando empezaban, y ahora ya tienen una plataforma más grande, ¿no? Ya con más desarrollo, una inversión ya en los mensajes de los videos que realizan, pero empezaron enviando mensajes, ¿no? Para difundir la información que estaban generando, y que pues eran contenidos que tenían valor, así lo consideramos, y así muchos otros espacios que han venido surgiendo en los medios digitales, que pues les hemos pues aportado pues el espacio que podemos tener en nuestras redes. Y esto de la autocensura, pues efectivamente hemos tenido incluso discusiones internas respecto de casos como la protesta que hubo en Nueva York, que fue fuerte, de unos compañeros que acudieron a un evento de Andrés Manuel. Nosotros queríamos verificar un sector qué era lo que había pasado, porque teníamos una compañera que estaba transmitiendo, entonces estábamos esperando que ella nos hiciera un enlace con la información que había ocurrido de los hechos en Nueva York, pero otro compañero ya había asumido que eran infiltrados y había hecho una publicación en ese sentido, y pues nosotros ahí censuramos ese texto porque era contrario, pues no se podía verificar, y pues nos generó discusiones incluso con sectores zapatistas respecto de esta información que se había dado. Pero pues sucede, pues cuando hay pues diversos compañeros en diversas partes del país, se generan estas discusiones respecto de la información que puede o no subirse. Sí se genera, por eso implementamos de manera pues en colectivo pues un pequeño código de ética respecto de algunas situaciones que debemos de mínimo revisar en cuanto a la información, no en un sentido de censura, pero sí de despertar también el análisis, en este sentido de ejercer el periodismo, de aprenderlo, y pues empezar a que los compañeros que se van integrando pues efectivamente realicen pues un análisis más sensato de la información. Yo diría una cosa, ¿no? Por autocensura como periodista entiendo que dejas de publicar una información cuando tienes el riesgo de perder tu empleo o tienes el riesgo de perder tu vida, o por lo menos de que atenten contra tu vida. En esa lógica, en Aristegui no nos hemos autocensurado. Lo que ha pasado a veces es que información que no tenemos totalmente verificada, pues no la podemos publicar hasta que no la tengamos totalmente verificada.
No estoy con esto diciendo que no tengamos miedo o que nos creamos inmunes a cualquier tipo de represalia. Pues digo, creo que más bien como periodista tú asumes siempre que vas a vivir cierto grado de riesgo, ¿no? No puedes pensar que todo trabajo nunca va a tener consecuencias, pero bueno, tratas primero de vivir una vida normal y asumiendo que tienes cierta dosis de riesgo y que tu riesgo siempre va a ser menor, por ejemplo, al de los periodistas que viven en las entidades del interior del país, porque bueno, aquí la información es mucho más fácil que corra y bueno, los gobernadores son caciques finalmente y tienen mucho más poder de censurar, de asesinar o mandar asesinar, ¿no? Que no sé, las autoridades en la Ciudad de México. Entonces por ese lado yo no hablaría de autocensura, o sea, hay muchas informaciones que nos llegan que no podemos verificar de inmediato. En todo caso, la única autocensura que tenemos es el tiempo, ¿no? Porque somos muy pocos reporteros y a veces nos buscan de muchas fuentes para tratar de darnos a conocer casos que pudiera haber corrupción y pues somos tan pocos que no podemos verificar todos los casos que nos envían, ¿no? Eso sería a lo mejor una autocensura por tiempo, porque tenemos que hacer una selección de este asunto podemos sacarlo más rápido, este asunto podemos sacarlo más lento, pero no es una cuestión de que digamos esto sí va, esto no va por miedo, por temor o por alguna situación de que no, pues vamos a perder hasta el sitio, ¿no? Yo creo que no. Tratamos de ser sí muy cuidadosos y digo, la experiencia de la Casa Blanca para Carmen lo que ha hecho es que se vuelva mucho más cuidadosa porque es una información que se tardaron 8 meses en una investigación, ¿no? Entonces ahí te demuestra que una buena investigación no tienes que sacarla en una semana, en 15 días, ¿no? Si tu principal investigación de este sexenio es de 8 meses, pues entonces tampoco tenemos un límite para sacar una nota, claro que tampoco podemos tardarnos eternamente y como dice alguien, cuando ya tienes lo mínimo publicable y sabes que por los recursos que tienes no vas a poder continuar, pues ya lo sacas, ¿no? Y que a veces sí quisiéramos que se difundieran más y no se difunde tanto, pero bueno. En cuanto a la colaboración, nosotros sí tenemos una colaboración con Periodistas de a Pie, que es una red de periodistas en el interior del país que trabajan muy de cerca con los casos de desaparecidos, que trabajan muy de cerca con movimientos sociales, dando este tipo de coberturas. Por ejemplo, Ángeles Mariscal en Chiapas es una excelente reportera que ha estado dando seguimiento, por ejemplo, a todas las actividades de Marichuy, o a este problema de los desplazados, a estos desplazados en Chenaló últimamente, ¿no? O Diana Manso, que está en Oaxaca y que ha dado un seguimiento también muy puntual a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre en todo el istmo de Tehuantepec y cómo la famosa reconstrucción que iba a llegar en 3 meses no ha comenzado, como hay centenas de familias todavía damnificadas, ¿no? O Héctor Raúl González en Morelos, o Carlos Manuel Juárez, que es un excelente reportero en Tamaulipas, una de las plazas más difíciles para reportear, una de las plazas más peligrosas para reportear desde hace muchos años en nuestro país, es Tamaulipas, y yo todo mi reconocimiento para Carlos Manuel Juárez que lo hace. Colaboración con otros medios digitales, bueno, pues Aristegui hemos tratado de colaborar a veces con otros medios, pero Carmen valora mucho su independencia y antes que cualquier colaboración está la independencia que ella quiere para Aristegui Noticias. Sí, gracias Juan Omar. Bueno, sí, coincido con Juan Omar en el sentido de la autocensura. Creo que en la Ciudad de México pues tenemos una situación muy diferente a estados como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, donde publicar alguna clase de información pues siempre va a ser más delicado que por acá. Sin embargo, eso no obsta para que nosotros pues tratemos siempre, primero de desconfiar de las fuentes, ¿no? Dice un jefe mío, las fuentes siempre van a tener intereses, ¿no? Siempre van a tener intereses, así parezcan de lo más puros, pero siempre alguien va a tener interés, sobre todo cuando alguien te busca filtrar algo, te suelta un chisme, pues hay que desconfiar, ¿no? Así sea la mejor fuente o la que te ha pasado
muy buenos chismes a lo largo de tu trayectoria, siempre hay que desconfiar, ¿no? Esto es muy importante. Y a veces en ese desconfiar pues se caen algunas cosas que parecían excelentes notas, pero ya uno las ve. ¿Cómo se caen? Pues cuando uno empieza ahí a confirmar, ¿no? A cruzar datos, a ver que pues están exagerando la nota, ¿no? Y cuántas veces no nos han pasado a nosotros borregazos, ¿no? De va a renunciar se murió aquel, ya le encontraron no sé qué cosa y ya a la media hora fue un borregazo, ¿no? Entonces siempre es esta metodología, ¿no? Más allá de los nuevos tiempos, ¿no? Y yo también quisiera agregar una idea que hace rato mencionaste del periodismo ciudadano. Yo creo que el periodismo ciudadano tiene una gran oportunidad en estos nuevos tiempos. Yo no sé en el caso de ustedes, pero a nosotros como Cuadratín, tanto la información de aquí de la Ciudad de México como de las otras 10 donde tenemos franquicias, los ciudadanos pues muchas veces son los que comparten los videos que hacen escándalo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México a mí me compartieron varios cuando hacían movilizaciones por la norma 26, cuando se hablaba de construcciones irregulares, algunos casos de los sismos, de construcciones que no se conocía y estaban denunciando, ¿no? Entonces, así como tenemos los retos del tiempo real, estas prisas, que si nos van a desmentir a las 2 horas y no al otro día como ocurría antes, pues también hay una ventana de oportunidad que a veces pues no vemos, ¿no? Es cierto que a lo mejor los ciudadanos no van a presentar una nota redactada como nosotros, con estas fuentes, pero a veces están en el momento justo, ¿no? Captan, pues ahí lo hemos visto, políticos borrachos, prepotentes, y cuántas veces estas notas no terminan en nuestros portales o en los impresos. Entonces yo creo que por ahí, pues eso por un lado, siempre desconfiar, confirmar, ver que hay intereses siempre en juego, y yo creo que esa es la única, si se puede decir, autocensura que se debe permitir, ¿no? Obviamente en ciudades donde la seguridad es vital, pues ya podríamos hablar con otros compañeros. Y el otro tema, pues yo creo que con las redes sociales sí hay esta oportunidad del periodismo ciudadano. Claro, se enfrenta al riesgo de otros agentes, ¿no? Los famosos bots, que pues se crea una nota falsa y ellos se dedican a replicar y replicar, y a veces es muy difícil contrarrestar esto porque ellos tienen una tecnología, pues para que mientras nosotros quizá llegamos, voy a dar un número, quizá 8,000, ellos llegan a 100,000, ¿no? Y se replica, y con estos titulares sensacionalistas y escandalosos. Pero al final yo creo que los principios periodísticos son los que debemos preservar, ¿no? Gracias. Vamos a rapear. Bueno, de la autocensura, yo creo que la autocensura, híjole, en nuestro país está tan de uso, porque uno es la autocensura del periodista, pero pues es la selección natural que uno hace, le entra un tema, no le entra, hasta dónde le entra. Esa es la primera decisión que toma un periodista. Claro, si no tienes a la redacción atrás diciendo te haces esta nota, tienes esa libertad, pero sí hay, digamos, el problema es que ahora en México ya vemos que tratar ciertos temas sí es una causa a la cual hay que pensarle 2 veces, sobre todo, como han dicho los periodistas mal llamados de provincia, de los estados, que son los que realmente están sufriendo la embestida de los gobernadores, de los partidos políticos, del narco, de los grupos económicos. O sea, todo grupo de poder, chiquitito o grandote, va sobre el periodista, sobre todo en los lugares donde están, digamos, a la mano. Aquí en la ciudad no, porque pues aquí la ciudad es compleja, hasta las redacciones es complicado acceder a ellas, pero en los estados están a pie de calle, ¿no? En fin, el caso es que a mí lo que me preocupa como medio no es tanto la autocensura, sino poder contrastar, tener los elementos para responder a la cauda de información oficial. Si uno hace una criba de la cantidad de información en un conjunto, en el universo de la información, cuáles son fuentes oficiales o de dónde proviene esta información con interés oficial, híjole, se va acercando a un espacio muy grande
de lo que se maneja de información. Entonces, por ejemplo, información económica que normalmente pasa sin ver, o sea, todo el mundo reproduce, el desempleo bajó, subió, no importa, lo dijo Hacienda, y ya nadie se pregunta si es verdad, es mentira. Se habla de los 3,5 millones de empleos que supuestamente se crearon en este gobierno, ya hasta se puso un mal nombre a este gobierno, que es el sexenio del empleo, se le olvidó que el infame sexenio pasado era el presidente del empleo, pero bueno, ya hasta la desmemoria le sirve a este gobierno para esas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en materia de qué publicar y qué no publicar? Es si lo que vamos a publicar, en mi opinión, por el tipo de periodismo que hacemos, pues a quién va a beneficiar, perdón. Y entonces dar la imagen de que todo va muy bien, pues va a beneficiar al gobierno automáticamente y sin ningún elemento de contraste, pues va a perjudicar al ciudadano. Esa es, digamos, la primera censura que yo hago de informaciones que fluyen todo el día. Entonces, ¿cómo hacemos para darle la vuelta a esta información y ponerle un contexto, una crítica a algo que se haga entendible, que no sea solo el dato? Esa es, creo yo, la principal tarea del periodismo y que luego es la más difícil. Luego, por el tiempo, por la premura, no hay manera. También el que es capaz de poder hacerlo tampoco tiene la información adecuada en ese momento y entonces hay que posponerlo o pues sales como todos los medios a decir lo mismo. Ese es también un problema. Si vamos a ser reproductores y voceros de lo que ya dice el gobierno en los medios tradicionales para los cuales ya les paga. Se hablaba hace rato de las noticias disfrazadas, pues eso se llamaba chayote antes, ahora, y luego pasó a ser infomercial cuando en los tiempos antes de las redes, y ahora ya no tiene nombre, ya publica lo que yo pago, ¿no? Ya no tiene nombre, ya ni siquiera esa distancia tenemos. Ya estábamos hablando de la posverdad, ¿no? Ya estamos dando por valor de verdad lo que es mentira. Entonces ya forma parte del imaginario y de la información o desinformación. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, construir una cultura política? Porque es eso, una cultura política informativa, una cultura política frente a los temas que vaya desarrollando sus propias vacunas, así como el periodista va desarrollando sus vacunas para no irse con los bulos, contrastar la información, también el ciudadano tiene que hacerlo. Tiene, así como antes decía alguien, yo estoy informado porque ya me leí todos los periódicos, y tenía razón, porque cada periódico era un fragmento de la realidad. Entonces, para enterarte más o menos de ese caleidoscopio, pues había que leer todo. Eso todavía hay que hacerlo, pero digamos ya nadie o muy pocos tienen esa práctica. Entonces yo lo que creo es que necesitamos ir más allá de la censura y la autocensura, sino plantear cómo puede ser en esta nueva realidad poder construir información que sea de interés social y de interés público. Eso es me parece que lo más importante. Si ganamos o no la nota, si en lugar de competir no colaboramos, esos ya son otros temas, pero pienso que hoy se necesita información para entender el mundo de hoy y no tenemos la suficiente fuerza en los medios digitales, ni el suficiente conocimiento, es decir, el acceso a la información especializada de académicos, investigadores, para hacer asequible la información. Pongo un ejemplo y con eso termino. Se dio a conocer que 70% de los productos del maíz tienen glifosato y vienen de transgénicos, que el 80% de las tortillas que consumimos en México provienen. Pues muy bien, yo fui a hablar con los investigadores, le dije, perfecto, ¿qué hago yo como consumidor? Si ustedes me están diciendo algo, pero yo no puedo verlo, es decir, no puedo saber. Si ustedes nos dicen qué marcas, o en dónde hicieron el estudio, o qué día, y en qué tortillería, es como si no nos dijeran. Es como decir yo desde YouTube, yo sé que consumimos glifosato y los transgénicos son muy malos. Pues ya no, esa es mi palabra. Entonces, ellos sí tienen una sistematicidad, una investigación de fondo, pero desgraciadamente la autocensura académica, para no perder fondos, aquí ya vemos la otra parte de la autocensura, para no perder los fondos que financian esas investigaciones, para no perder el SNI 3 que tienen, para que no los ataquen políticamente, mejor no se meten en problemas y no dicen quiénes son los sujetos que están contaminando nuestra comida y que nos están enfermando. Entonces, ¿cómo le hacemos los periodistas para trascender? Además, algo que casi nadie publicó, o sea, toda esa nota fue muy poco difundida. ¿Y quién está, digamos, haciendo comercio con esa comida? No sabemos, es un secreto. Entonces tenemos que ir hacia esa construcción de conocimiento entre periodismo y conocimiento académico y ciudadanos, que son los que viven la realidad, digamos, cotidiana, y lograr sinergias que nos permitan
ir construyendo una realidad más compleja, porque es muy compleja, pero que también sea plural y al mismo tiempo sirva para la vida cotidiana, para la opinión pública, para poder tomar decisiones como ciudadanos y empujar a los gobiernos a que tomen ciudadanos favorables al interés público. Tenemos que ir cerrando porque ya no sé, son bien rolleros, oiga, se nota que son periodistas. Pero hay dos cosas que quiero que hagamos. Una es, hagan gala de su síntesis periodística y en 10 palabras, como ya digo, porque ya hablaremos de ello a partir del próximo año, pero hay que hablar algo del 18. ¿Cómo se vienen las cosas para los medios digitales? Sabiendo que el sistema ya entendió que hay y que le van a meter muchísimo dinero a ese tema. Y para que vayan cerrando, cada uno repetir su nombre, el medio, para que tomen nota a los compañeros, y si quieren a título personal, pero comprométanse, aviéntense, ¿de dónde se informan cada uno? ¿Qué leen? ¿Qué medios consultan de los digitales? Y no se vale decir Radio AMLO que a Carmen a Cuadratín y Regeneración. Digo, para que todos podamos pues ir también abriendo un poco el panorama, ¿no? O sea, descubrir tal vez algunos compañeros que están haciendo labores importantes, y no solo de la Ciudad de México, ¿no? A nivel nacional o incluso internacional. ¿De dónde leen? ¿De dónde se informan ustedes? Pero breve. Porfa. La primera era, bueno, el 2018, bueno, está canijo, ¿eh? 10 palabras. Tenemos que estar súper listos porque nos van a marear con información súper falsa. O sea, nos van a marear, miren cómo nos han traído con el frente ancho inmobiliario. Y así van a querer traer la atención pública en cosas que no tienen importancia. Entonces no hay que perder el foco en las cosas más importantes, que son, por ejemplo, vean cómo manipularon todo lo referente a la amnistía, ¿no? Sin hablar de todas las implicaciones de justicia transicional que implicaba. La segunda era… Tu medio, bueno, ¿dónde te informas? Radio AMLO. Sí, ¿dónde me informo? Voy a dar uno que a mí me gusta mucho y que además, voy a dar uno, si no quieres te doy 50, ¿no? Hay un portal de noticias digitales que a mí me gusta mucho que se llama Sin Embargo. Tiene cosas muy interesantes, que fue fundado por Patterson, que a mí me parece un buen periodista cuando no publica en El País. Me parece excelente y por supuesto hay otros muchos. De Francia yo les puedo recomendar uno que es también el primer portal de información, que se llama Mediapart. Si alguno habla francés, están empezando a hacer la parte en español. De hecho, hay una chica periodista que se llama Emily Barraza, tal vez alguno de ustedes la conoce, que es la corresponsal aquí en México y publica cosas muy interesantes también sobre México. Claro, es más raro, pero si quieren informarse sobre Francia es muy interesante. Y bueno, Radio AMLO, y la emisión en la que yo participo se llama Nonsense, sin sentido en inglés. Y mi nombre es Georgina Moreno. Twitter para que te sigan. ¿Mi Twitter? Sí. Es Georgia Moreno 92. Oh, es enorme. No es la fecha de mi nacimiento. Bueno, reiterar que ya se está dando, ¿no?, esta situación de las fake news. La semana pasada una nota que decía que Beatriz, la esposa de Andrés Manuel, había sufrido un ataque por unos sicarios. La recibimos como 15 veces en el inbox, que nos pedían que la aclaráramos, y otras que se multiplican mucho, que es la de un ataque contra Andrés Manuel. Esa la hemos visto yo creo que 8 veces en lo que va del año. Y luego les decimos a la gente, estamos transmitiendo un evento en vivo de Andrés Manuel y nos dicen, ¿es cierto esta nota? Y nosotros, pues Andrés Manuel está en vivo, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues se verá que se van a pagar muchas notas de este tipo. Y bueno, algún medio, pues un grupo en el cual comparto, con el que colaboramos, bueno, un medio grupo es el Movimiento Migrante Mesoamericano. Dan mucho seguimiento
a la estación de los migrantes, mi compañero amigo Rubén, ahora que está la caravana, pues están con ellos, y pues es un medio que leo también. Mi Twitter es druidajbc y soy de Radio AMLO, mi nombre es Enrique Valdivia. Bueno, diría tres cosas. Una última cosa para decirle a Jesús: la selección que uno hace de las noticias no es censura. Y digo que no es censura porque si adoptamos, es selección, obvio, pero si adoptamos como lenguaje censura, pues estamos minimizando la censura real, la censura fuerte, que es el pago para silenciar a medios, la publicidad oficial manejada de manera discrecional. De ninguna forma podemos decir que la selección que hacemos de noticias es censura, porque le estamos dando la razón a ellos, diciéndoles que todo lo demás, que lo que ellos hacen como lo que sí es censura, pues al final es menos censura a lo mejor que lo que nosotros hacemos. Entonces eso sería como mi única discordancia con él. No es censura, la selección no es censura. Segundo, ¿qué leo medio? Pues bueno, leo, como yo digo que como lo hacemos muchos periodistas formados en la vieja escuela, leo La Jornada, leo Reforma, a veces hasta el Universal, leo Sin Embargo, Animal Político. O sea, yo trato de leer todos los medios que pueda. Leo mucho los medios estatales de relevancia, como Z en Tijuana, el Sur en Guerrero, ¿no? O sea, trato de leer los más medios que pueda, y sobre todo cuando tenemos en las manos una noticia de alguno de los estados, pues yo no me quedo nada más con la versión de los grandes medios, ni Televisa ni nadie, pero sí me voy mucho a los medios locales que tienen cierto poder o cierta presencia, o medios digitales que empiezo a conocer, ¿no? Muchas veces llego a medios digitales que no conocía y que digo, bueno, esta información está más completa aquí por esta razón y por esta razón, y trato a veces hasta de buscar a los periodistas. Rumbo al 2018, pues yo creo que sí va a ser un año de muchas noticias falsas, fake news. Esta cadenita de los 50 muertos en Cancún, esto de atentados contra Beatriz, la esposa de Andrés Manuel. Otros ya fuimos víctimas de estas cadenitas a principios de 2017, cuando Carmen estaba a punto de sacar el programa, hubo una cadena de que ella también había sufrido un atentado. Entonces, aquí yo cerraría nada más con una propuesta para todos rumbo al 2018. Vayamos identificando estos blogs, estas falsas páginas de noticias, ¿no? Esta, por ejemplo, los 50 muertos en Cancún, era una cosa que se llamaba Alzando la Voz, ¿no? Ajá. Entonces, señores, corran la noticia. Alzando la Voz no es un medio, no es tampoco un medio digital, es una página para difundir noticias falsas, y lo primero que tienen que hacer todos los que están aquí es bloquearla o informar a los demás que esa página no existe y que cualquier cosa que salga ahí va a ser falsa, porque bueno, ya falsificar la muerte de 50 personas con información de una protesta en España donde la gente se tiró al suelo para protestar por una playa que estaba contaminada, bueno, ya es grave, ¿no? Pero lo están haciendo, y lo están haciendo por un motivo. Y no solo van a ser estas noticias falsas, sino también va a ser esta guerra de bots en Twitter y en Facebook. A la semana pasada, por ejemplo, así de la nada apareció Tomás Herón en Twitter como trending topic, como tema principal. Y yo dije, pues me puse a buscar, pues qué salió de él. No había absolutamente nada. Y ya después me puse a darle como seguimiento al hashtag, y nada más decía: Tomás Herón tiene un gran corazón. Perdón, pero eso es solo una cosa como para preparar al bot, al ejército de bots. Lo están probando, literalmente lo están probando. Y yo creo que este caso de Cancún fue también una prueba, y entonces tenemos que estar muy alertas contra este tipo de manejo de las redes sociales, que finalmente es gente que paga, ¿no? Perdón, Juan Omar Fierro, Aristegui Noticias. Bueno, en mi caso, pues a mí me siguen gustando mucho los medios tradicionales con sus plataformas de internet. Siempre hay notas interesantes, quizá a veces el ángulo
no lo parezca tanto, pero se nota a veces en la profundidad de la información. Obviamente, por ejemplo, conocemos que hay reporteros como van por la noticia y siempre aportan algo, pero además lo que es muy interesante es cómo ahora la gente comenta, ¿no? Por ejemplo, con el sismo, yo subí algunas notas propias en un portal de vecinos de Portales, y ahí la gente comentaba y daba detalles de otros edificios, de algunas irregularidades, o en mis notas pues también aparecía eso, ¿no? Y en las notas de otros pues también aparecen ese tipo de comentarios. Entonces yo creo que hay que leer de todo, obviamente siempre con mucho cuidado, pues para evitar que creamos esta clase de notas como la de Cancún. Creo que salió una también donde hablaban de que el presidente Peña Nieto había golpeado a la gaviota y también es falso. O sea, los fake news pueden venir tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Sobre el 2018, pues yo diría, nos van a presentar propaganda como si fuera información. Antes lo hacían con panfletos, se acercaba una elección y hablaban de que algún candidato era asesino, que era pederasta, que tenía propiedades. Era una forma de tratar de convencer o por lo menos meter el miedo. Ahora se usan las redes sociales, ¿no? Desde los videos que a lo mejor lo ves y pues ya le diste like, pero no hay nada, las notas falsas, y entonces seguramente ahí es donde vendrá toda esta campaña de desinformación, de miedo, de mentiras de que alguien es el mejor y no lo es. Lo que dices tú, ¿no? Se prepara el campo. A veces hay unos hashtag rarísimos de algún político, de algún partido, y dices, pues ¿qué pasó? Y en realidad no pasó nada, pero ahí está y pareciera que es el tema de importancia. Entonces yo creo que por ahí es donde vamos a ver Facebook, Twitter, YouTube, estos temas que nos van a vender propaganda disfrazada de información, y eso es ahí donde creo que todos debemos tener sumo cuidado. Cuando nos venden propaganda se apela mucho al sentimiento más que a la razón, y yo creo que ahí es donde debemos nosotros poner el acento, en la razón, en ver qué tan cierto puede ser algo que a lo mejor nos descoloca y parece que se va a acabar México, ¿no? Pero ya razonándolo dice, esto no es cierto, lo de los de Cancún, pues se podía checar, por ejemplo, viendo las fotos, que eran muy extrañas, digo, no parecía Cancún, el sitio, no parecía un sitio serio, pero además esto de poner en letras altas en la cabeza, comparte, urge, pues eso se parece más al activismo, ¿no? Pero hay gente que sí compartía esta nota, y a mí alguien me preguntó, ¿esto es cierto, vecino? Y le digo, pues no es cierto, pero parecía uno de tantos portales que están surgiendo. Es muy fácil ahora poner un portal, yo no sé cómo se hace el tema de los bots, pero sé que hay empresas que sí se dedican a eso, a difundir información falsa con una muy buena lana, y ustedes lo verán, así como veremos los videos del CISEN espiando a algún candidato, viendo que salen con la amante, con lo que sea, veremos pues esta información falsa. Entonces por ahí es donde el 2018 será muy movido, y nosotros como periodistas pues deberemos tener mucho cuidado para no contribuir a ello. Mi nombre es Marco Antonio Martínez, trabajo en Cuadratín. Gracias. Bueno, miren, yo creo que sí es importante identificar fuentes de periodismo que trabajan con la deontología periodística, es decir, con una ética periodística. Eso es importante que como ciudadanos lo tengamos. Nosotros como periodistas estamos obligados a leer a todos, las noticias falsas, las verdaderas, las medias verdades, las medias mentiras, todo, porque es parte de la realidad informativa, no quiere decir que sea parte de la realidad, pero sí de la realidad informativa. Entonces también eso, ni modo, tenemos que leer los medios tradicionales, oír la radio esa que está bien manipulada y censurada, y hay que oír a Carmen Aristegui, que ya es la única voz que queda de radio, aunque por eso la cerraron, pero todo a lo que vamos es a la tendencia, porque les queda muy poco tiempo para imponerse en el 18. Entonces, como no tienen mucho tiempo y tampoco tienen buenos prospectos, y digo prospectos porque, digamos, aquí hay un Tucón, todos unidos contra Andrés Manuel,
Y está claro, o sea, no voy a argumentarlo, ya lo vieron todos. Se forma un frente contra Andrés Manuel, se crea, se apuntalan candidaturas independientes para dividir el voto, pero para los ciudadanos, como tienen en este escenario, veámoslo al revés, ¿qué necesita el sistema? Necesita que la gente no vaya a votar. Para poder ganar, entonces, ¿qué van a meter? No van a hablarles de las bondades de un candidato, que va a haber muchos, les van a hablar mucho de eso, pero no es lo central es sembrar miedo, sembrar incertidumbre, crear desconfianza y sobre todo la idea de que esto no va a cambiar nunca. Eso es lo principal. En cualquier país donde no quieren que haya un cambio pacífico, social y político, actúan así. Ahora tienen muchas herramientas de la desinformación que va a ser replicada en los medios tradicionales, en los medios digitales, en todos lados, ¿no? Entonces, que esto es importante. Entonces, recomendación, el que tenga tiempo, lea todo lo que pueda y póngalo en perspectiva, contraste las informaciones y vea de dónde vienen, porque es la única manera de entrenarse, porque esto es un entrenamiento, no es a la primera que uno se hace especialista, ni para leer en entre líneas, como antes los columnistas escribían en entre líneas y había unos analistas políticos que leían en entre líneas, es que aquí dice entre líneas estas cosas y este funcionario le está mandando decir lo que es, eso ya no existe en este país, al menos como especialidad. Sí hay esos recados y sí hay que los lea, pero cada vez menos, si no pregúntenle, pero con todo el respeto al compañero subcomandante Marcos, o bueno, ahora ya Galeano, que él escribe en varios lenguajes y uno es críptico. Antes todo el mundo se dedicaba a descifrarlo, ahora desgraciadamente creo que ya no tanta gente. Pero bueno, eso ocurría. Entonces ahora lo que hay que hacer es informárselo vastamente frente a las noticias que son realmente, digamos, los break news, o sea, las noticias inmediatas que son de escándalo. Hay que buscar fuentes alternativas siempre, no darle like ni reproducirlo porque se vuelve uno parte de esa campaña de desinformación sin querer. Entonces hay que tomar, digamos, distancia. Y bueno, mi nombre es Jesús Ramírez Cuevas y yo hago Regeneración MX con un grupo de compañeros y bueno, pues y gracias por la invitación. Por nuestra parte es prácticamente todo. Agradecerles a ustedes su presencia, comprometerlos a que sigamos haciendo ese tipo de mesas. Hacia el próximo año hay mucha chamba por hacer. Digo, esta es nuestra última feria del año de la brigada, nos quedan todavía 7 días más de feria, pero bueno, en este tema, bueno, hay dos cosas que quiero comentarles. Una, para seguir sobre la línea del periodismo, hicimos un libro para la Feria del Zócalo que se llama Romper el Silencio. Y son 22 historias de 22 compañeros periodistas de todo el país que platican muy a detalle muchas de estas experiencias que aquí muy someramente nos han compartido los compañeros. El libro lo pueden descargar de nuestra página web de brigadaparalalibertad.com y bueno, pueden ver la presentación en el canal del libro. Y les platico rapidísimo del libro que les entregaron Morituri, que es una novela negra de un escritor franco-argelino que estuvo con nosotros en la Feria de Tlalpan y que, bueno, igual pueden ver la presentación en el canal, fue una presentación realmente maravillosa, es un libro muy bueno, es un libro que no pueden descargar porque bueno, existe una versión comercial y el propio autor nos obsequió los derechos para hacer un tiraje, solamente un tiraje, entonces pues desgraciadamente no vamos a poder hacer tampoco más, entonces cuando lo terminen pues pásenlo y compártanlo para que más gente lo conozca. Yasmira Cadra se llama el autor. Pues bueno, muchas gracias por quedarse con este frío que está realmente terrible y aquí arriba hace más todavía. Muchas gracias a ustedes, ahorita les entregamos también sus libros.